Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo ciclo de charlas Romancero Talks, episodios nacionales. Con nosotros tenemos a Sabina Urraca. Hola, Sabina, ¿qué tal? Hola, Jorge, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer empezar este nuevo ciclo de charlas de Romancero Talks 2022 contigo. Eh, este ciclo de charlas ha sido posible o va a ser posible gracias al apoyo de las instituciones, de los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds. Así que muchísimas gracias por invitarnos, por invitar a Romancero Books a organizar este ciclo de charlas. Este año las charlas van a girar en torno a los episodios nacionales editados por Lengua de Trapo. Aquí alrededor ya tengo algunos libros de los que hablaremos en el futuro, pero hoy empezamos con Soñó con la chica que robaba un caballo, de Sabina Roca, que fue el primer libro, si no me equivoco, que se publicó de la serie Episodios Nacionales. Creo que sí, no estoy segura del todo, pero creo que sí, sí. Bueno, voy a leer una breve introducción de ti y de Lengua de Trapo. Sabina Urraca es escritora, periodista y editora, vasca de nacimiento, pero criada en Tenerife. Vive en Madrid desde hace casi 20 años. Ha colaborado y colabora en diversos medios españoles, El País, Cinemanía y un largo etcétera. Es autora de la novela Las niñas prodigio, editada por Fulgencio Pimentel en el año 2017, ganadora del premio Javier Morote, otorgado por CEGAL. También ha colaborado en el libro de relatos Tranquilas, historias para ir solas por la noche, editado por Lumen en el año 2020. Y es la editora de Panza de Burro, editado por Barret Editorial. Un abrazo a los chicos de Barret, que son majísimos también, desde aquí. Imparte talleres de escritura en la Escuela de Escritura Puentejana y distintas instituciones culturales. Recientemente ha recibido la beca del Máster de Escritura Creativa en la Universidad de Iowa, que es donde te encuentras en este momento. Ujú. Y vamos a hablar de su libro Soñó con la chica que robaba un caballo, que es el primer libro editado por Lengua de Trapo en esta nueva serie de episodios nacionales. Lengua de Trapo es una editorial que echó a andar en el año 1995. Más de 20 años después sigue con el mismo compromiso: poner en primer plano la literatura y el ensayo español, sin desatender otras lenguas, fundamentalmente europeas. Entre su amplio catálogo podemos encontrar o destacar las siguientes colecciones: Nueva Biblioteca, Otras Lenguas, Desórdenes o Cara B. Sus editores Jorge Lago y Manuel Guedán también han creado una alianza con el medio Contexto.es, uno de los medios de información más innovadores y reflexivos en la actualidad. De esta colaboración también ha surgido una nueva colección de ensayos llamada Contextos. Bueno, como decía, es un placer tenerte con nosotras, Sabina, y tengo muchas preguntas. Espero que nos dé tiempo a hablar de bastantes de ellas, pero bueno, me gustaría comenzar esta charla preguntándote cómo te llegó la invitación para participar en esta colección, eh, si había una carta, por decirlo así, de temas y tú escogiste hablar del 11M. Bueno, cuéntanos tu experiencia, cómo fue empezando a escribir este libro. Pues bueno, a ver, estas cosas, estas propuestas, ¿no?, que te hacen editoriales, yo me doy cuenta de que depende mucho del día que te pillen, ¿no? Porque pues, se reciben muchas propuestas de una editorial que te dice, oye, venga, apúntate a este plan, vamos a hacer una colección de no sé qué, y en general es como, mira, a ver, voy a ser razonable, no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas, lo siento. Y Lengua de Trapo me pilló como en un día que yo estaba absolutamente disparatada, me sentía capaz de todo y les respondí, pero de verdad, yo creo que a los 3 minutos les respondí, por supuesto, sí. Ellos me ofrecieron una serie de temas, esto lo saben ellos, ¿no? Que ese día digo, me sentía capaz de todo, no era un día muy normal, y fue como, sí, sí, ¿cómo no? Y pensé, sí, yo este libro me lo saco de la manga en un momento, ¿no? Luego no fue tan fácil, nunca es tan fácil. Pero ellos me propusieron una serie de temas, ¿no? Me pusieron como ejemplo. Y me dijeron, uno de los ejemplos, o sea, creo que si ellos no hubiesen puesto uno de estos ejemplos, yo quizá no habría caído en eso, ¿no? Pero me dijeron, por ejemplo, el 11M, cuando se celebró ese concierto Uh-huh. de Belán Sebastián en Madrid, y entonces yo pensé, tengo que hacerlo de eso porque yo estuve en ese concierto de Belán Sebastián. Esa fue la relación que establecí, ¿no? Luego sí que, ya pensándolo más, dije, ok, o sea, el 11M fue un momento muy importante para mí porque, bueno, yo soy contemporánea a las protagonistas del libro, llegué a vivir desde Tenerife a Madrid con 18 años, con el consiguiente choque cultural, voy a decir,
que eso supuso para mí bueno, suponía para mucha más gente, ¿no? De mi generación, o sea, el llegar de tu pueblo a la gran capital y encontrarte, bueno, pues con todas estas expectativas que tenías, algunas veces frustradísimas en ese momento, ¿no? Y eso, encontrarte con algo tan inmenso. Y en concreto, para mí el 11M fue un momento, al mismo tiempo, de toma de conciencia política y de desencanto absoluto. O sea, yo creo que a pesar de que creía que tenía una actitud un poco como oscura y desencantada ya, ¿no? hacia la política a los 18, 19 años, en realidad me doy cuenta de que no era así, ¿no? En el momento en el que sucedió lo del 11M, para mí fue un choque muy grande. Me acuerdo con todo mi candor estar sorprendida de que los políticos estuviesen usando el atentado, ¿no? Gente que había muerto con fines electorales. Recuerdo como, no puede ser, o sea, decirle a una amiga, pero no puede ser, ¿no? No me lo creía. Entonces, para mí sí que fue un momento muy importante y dije, vale, lo tengo que hacer sobre el 11M. Les respondí que sí. Luego me di cuenta de que ni me acordaba bien del concierto de Belán Sebastián y que obviamente para tratar este tema en una novela, hablar desde mí no tenía sentido y que tenía que construir una ficción, ¿no? Una ficción que se apoyase en algunos pilares fundamentales en los que quería que se apoyase, que era como, bueno, pues este desencanto generacional, o sea, sí que trasladé un poco, o sea, cambié el foco y el foco está puesto en dos chicas que no tienen ningún tipo de conciencia política, que se encuentran fuera de lugar, ¿no? Que están desorientadas. O sea, me pareció como más interesante mostrar como apretar mucho las tuercas y mostrar el desencanto generacional, ¿no? Total, hasta el punto de estar un poco desgajadas de todo, ¿no? Estas protagonistas. Bueno, ya has comentado que la novela es muy generacional y de hecho se ha hablado y se ha escrito mucho sobre que tu libro es una novela generacional de nuestra generación, porque creo que los dos más o menos tenemos la misma edad, de 35 a 40 años, y en el 2004 tuvimos 18, 19 o 20. En el libro hablas de cuando muchas y muchos de nosotros fuimos a la universidad y dejamos nuestros pueblos o pequeñas ciudades de provincias. Y me he visto muy reflejado, por supuesto, porque hablas de la guerra de Irak, de las mentiras del gobierno, del trío de la película de Soñadores, que también es muy generacional, de Zapatero, de los fruitis, de los risquetos, Tic Tac Ticket y un larguísimo etcétera. Hablas de lo que es el despertar a la vida adulta, de esos primeros años viviendo fuera de la casa de nuestros padres, de los amigos nuevos de la universidad, de las fiestas, de los colegios mayores, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho porque me veo reflejado, como muchas otras personas creo que se habrán visto reflejadas, pero me gusta mucho cómo tratas el atentado como un momento completo de un shock, ¿no? Un cambio en nuestra generación, ¿no? En el que de repente íbamos con una idea a la universidad y este atentado nos convirtió en otras personas, ¿no? Fue un despertar político también, como decías. Sí, o sea, yo recuerdo, esto es curioso, porque creo que para mí ha sido muy importante escribir este libro, en el sentido de que y aquí estoy hablando de mí, no de las protagonistas, pero es verdad que la protagonista, eso sí que se lo he trasladado un poco a la protagonista, en un momento dado ella se da cuenta de cuánto ama Madrid, ¿no? Ahí sí que hay algo en este sentido autobiográfico, porque para mí el momento en el que yo acababa de llegar a Madrid y sucedieron los atentados del 11M, curiosamente, o sea, yo no conocía a nadie y tardé años en conocer a alguien que hubiese estado allí o que hubiese perdido a alguien allí. Luego más tarde he ido conociendo a más gente, pero en aquel momento yo no pertenecía a la ciudad. Y encima siento que yo viniendo de un lugar tan lejano, ¿no? Como las Islas Canarias, de repente, pues claro, Madrid, o sea, yo era una absoluta extranjera, ¿no? O sea, no tenía nada, no había todavía un vínculo. Y escribiendo el libro ha sido curioso cómo me he dado cuenta, bueno, ya me había dado cuenta en los últimos años, ¿no? O sea, que mi vínculo con Madrid es muy fuerte. Ahora yo me considero madrileña prácticamente. O sea, para mí volver a casa es volver a Madrid ahora, ¿no? Pero es el momento en el que estaba escribiendo el libro y volví a empaparme de toda esta información, o sea, volver a ver todos los reportajes que había, leer todas las noticias que había en ese momento. Hubo un momento en el que tuve que parar porque me empezó a afectar. Me di cuenta de que en el momento en el que sucedió el 11M, recuerdo el shock, pero la inmensísima tristeza, o sea, el de sentir que me desgarraba lo que había pasado, me sucedió escribiendo el libro. O sea, yo he llorado mucho más por el 11M escribiendo el libro que en el momento en el que sucedió. El momento en el que sucedió fue un shock, pero yo estaba llena de otros shocks, ¿no? En ese momento yo vivía en shock, creo, ¿no? Entonces,
En este sentido, o sea, como que esto, claro, sí que ha apretado las tuercas y es un poco diferente para las protagonistas, es bastante distinto, ¿no? Ellas, su shock general es más grande y el shock que reciben con el atentado quizá es menor, ¿no? O sea, como que casi el otro shock es más fuerte. Bueno, ya has comentado la novela, la protagonizan dos chicas universitarias que se mudan a Madrid, o tres, cuyos nombres desconocemos, los personajes no tienen nombres. La historia está escrita en tercera persona y en la novela transcurren dos líneas temporales, el pasado y el presente. Me gustaría hablar de esto, ¿por qué decidiste que las protagonistas no tuviesen nombre? Me imagino que es porque todos nos podemos identificar con esos estudiantes, pero bueno, me gustaría que hablaras de ello. Sí, bueno, yo esto es algo que hago muy habitual, o sea, muy habitualmente. O sea, muy pocas veces mis personajes principales tienen nombre. Y es una cosa bastante intuitiva. Claro, obviamente siempre se interpreta como que yo soy la protagonista, lo cual no es cierto. Supongo que también hay un juego con eso, no lo voy a negar, pero no, esto no es así. Y en general sí que para mí, en este caso, como lo pensé fue porque, bueno, yo en ese momento también vivía en un colegio mayor, igual que ellas. Y sí que en el momento de empezar a escribir el libro, en un primer momento pensaba basarme en mi vivencia. Luego me di cuenta que no tenía ningún sentido y que tenía que ficcionar. Y pensé que en ese colegio mayor en el que yo vivía, ¿qué estaría pasando? ¿Tres habitaciones más a la derecha o tres habitaciones más a la izquierda? ¿No? O sea, esta idea que se repite varias veces en el libro, que mientras ellas están hablando en una habitación, tres habitaciones más allá hay alguien llorando y estudiando, cuatro habitaciones más allá hay alguien soñando con un guiso que hace su madre en Mallorca. Esta idea de como una gran colmena de personas, ¿no? Y habitaciones en las que están sucediendo cosas maravillosas, terribles, anodinas, como que me pareció muy importante y entonces pensé que no debían tener nombre, ¿no? Que incluso me parecía interesante que hubiese momentos en los que se confundiesen, ¿no? Ellas, la una con la otra. Sí, Que de esto era un hecho, poco complicado, pero me sí, pareció que pero era importante. sí que te puedes llegar a confundir leyéndolo y yo tengo que leer algunas partes. ¿Estamos hablando de una o de la? Sí. Sí, y luego también había como un pensamiento ahí que, bueno, no es exacto, pero que me parecía interesante al principio del cómic de Ghost World de Daniel Close, que, bueno, también creo que para determinadas personas es un cómic como muy generacional. Hay dos chicas, Enid y Rebecca, ¿no? Y en la primera página de Ghost World, Daniel Close dice, que es algo muy curioso, ¿no? Porque es un autor de cómic hombre, ¿no? Como que no estamos acostumbrados, ¿no? No nos parece, como que en general al lector general no le parece que esto sea posible. Pero él dice, estos dos personajes, Enid y Rebeca, representan como una parte del alma del autor en el momento de escribir esta obra, ¿no? Y para mí estas dos protagonistas, a pesar de que su vivencia es muy distinta de la mía, ¿no? Y las cosas que les pasan, sienten y hacen son muy diferentes a las que yo pude sentir o vivir, sí que hay una, obviamente llevándolo como al extremo, sí que en algunos momentos con ciertos sentimientos sí que siento que son como mi alma o el alma de mucha gente dividida en dos, ¿no? Como que sí que hay un sentimiento de yo no fui ninguna de estas dos chicas, pero pude haber sido cualquiera de las dos, ¿no? O las dos al mismo tiempo. Hay algo así, ¿no? También en esta decisión de no ponerles nombre. Y luego el tema de, bueno, del salto del pasado al presente, obviamente creo que viene dado porque en el momento de ponerme a escribir este libro, yo desde el presente, que es muy mi presente, gracias, menos mal, es muy diferente al de la protagonista, pero en el momento del presente me puse a pensar, ¿no? En el pasado y mis días transcurrieron, pues mientras escribía el libro, constantemente en pasado, presente, pasado, presente. Y bueno, fue curioso porque sí que para escribir el libro escribí a mis amigos del colegio mayor, que muchos de ellos, vamos, seguimos siendo como amigos, serían un poco como si fuesen mis primos y mis hermanos, a los que no Vale. veo mucho, pero que siguen siendo como un poco mi familia. Entonces tenemos pues típico grupo de WhatsApp, entonces pregunté y ellos me iban contando cosas que recordaban porque yo no recordaba, ¿no? Entonces también así se fue construyendo un poco. Entonces sí que había un vivir constantemente en el pasado en esos días. Voy a leer una frase del libro para introducir el siguiente tema del que me gustaría hablar y dice, lloraba por la muerte de una amiga que se había inventado, lloraba por la pérdida en el atentado de una amistad que nunca había existido. Y he escogido esta cita o esta parte de tu libro porque me gustaría hablar del concepto de formar parte de algo que
del que hablas mucho en el libro, ¿no? Y por eso me parece, opinión personal, me parece una forma súper chula, la verdad, de hablar del 11M con ese querer formar parte, de algo. Sí, a ver, esto es un tema, o sea, para mí esto es como uno de los grandes temas de la novela, más allá de lo generacional, ¿no? Porque creo que está como muy insertado en lo generacional, pero yo quería hablar mucho, o sea, me interesaba mucho hablar de la salud mental. Este era un tema que a mí, o sea, como que lo tengo muy clavado, que es este asunto de esa gente que, por decirlo de una manera un poco terrible, pero como que se perdió por el camino, ¿no? O sea, como que sí que en ciertos momentos de mi vida he perdido a personas, ¿no? Por temas de salud mental, en plan, gente que, bueno, como que no pudo hacer frente a la vida adulta. A mí misma me costó mucho hacer frente a la vida adulta, ¿no? Convertirme en adulta para mí ha sido como un logro, todavía no sé si lo he conseguido, creo que más o menos, pero sí que recuerdo un grandísimo esfuerzo y un grandísimo dolor, ¿no? De pronto llegar a esa gran ciudad y decir, no puedo responsabilizarme de mí misma, no sé, ¿no? Y para mucha otra gente pues fue muy duro. Y recuerdo a estas personas que desaparecían de la carrera, que desaparecían del colegio mayor. Me acuerdo estas cosas extrañas, rumores, ¿no? Como no sé quién ha desaparecido y tú seguías tu vida porque tu vida iba a 1000 por hora, ¿no? Y estabas viviendo tan intensamente que no te preocupabas tanto como igual te preocuparías ahora si alguien de pronto vienen a sus padres y se lo llevan. Esto pasaba en el colegio mayor. Yo recuerdo esta imagen de estar mirando por la ventana y ver a alguien subiendo las maletas y volviéndose a su pueblo con los padres. Y inmediatamente tú desconectabas y volvías a tu vida, pero ya desde la adultez pienso, ¿qué fue de toda esta gente? ¿No? Y sí que hubo un momento un poco enloquecido en el que empecé a buscar a esta gente, ¿no? ¿Qué detalles recordaba? Le escribí a mis amigos, oye, ¿cómo se apellidaba esta chica? Y intentar buscar qué ha sido de estas personas. También pues he perdido algunos amigos en el sentido de que, bueno, pues la enfermedad mental es algo fuerte que hace que sea muy difícil, ¿no? Estar al lado de esa persona y cuidar a esa persona por mucho que quieras, ¿no? Muchas veces esta persona te expulsa. Entonces me interesaba mucho hablar de eso, de la salud mental y también de la idea de impostora, de la idea del impostor, ¿no? De esta figura. Esto es una cosa que también me obsesiona, esto ya desde hace más tiempo, este tema que sale de vez en cuando en las noticias de alguien que es presidente de la Asociación de Víctimas del Holocausto y de repente se descubre que no estuvo en el Holocausto, o una persona que dice que perdió a su pareja en el atentado a las Torres Gemelas y de repente se descubre que es que no, que esa persona que no estaba, que es que ni siquiera conocía a esa persona o se había liado una vez con esa persona, pero no era su pareja. Entonces, claro, lo primero que nos sucede cuando leemos esta noticia es como el rechazo, ¿no? Esta persona solo quiere protagonismo, esta persona... Y creo que yo en este libro, escribiéndolo, llegué un poco a la conclusión de por qué alguien haría esto, ¿no? Y es porque la enfermedad mental es algo muy solitario, es algo incomprendido, o sea, cada dolor mental de cada persona particular es una cosa muy individual, no es comprendida por la gente, es difícil de llevar para el resto de la gente. Entonces, esto significa soledad, ¿no? Soledad a palazos e incomprensión. En cambio, qué comprendido es, ¿no? Un dolor tan mediático, tan generalizado, ¿no? Tan popular como es el dolor de un atentado en el que ha muerto mucha gente, el dolor ¿no? de me podía haber tocado a mí o le ha tocado a alguien que yo he conocido. Eso ahí vas a recibir el apoyo de toda la gente, ¿no? O sea, no creo que sea la misma respuesta si de repente alguien se comporta raro y dice, oye, mira, es que tengo una enfermedad mental. Hay un retraimiento por parte de la sociedad. Es como, en cambio, si dices, no, mira, es que yo estuve en esos trenes o mira, es que me pasó esto, hay una cercanía, la gente te abraza, ¿no? O sea, como que de pronto al colocar esto en la protagonista, me di cuenta o sea, como que llegué a comprender por qué alguien podría llegar a hacer esto. Y para mí eso fue súper importante. Y esto conecta directamente con la idea de pertenencia, ¿no? Si tienes una enfermedad mental, no perteneces a nada más que a ti mismo y a tu enfermedad mental, ¿no? Y a tu soledad. Pero en cambio, si has vivido una tragedia colectiva, puedes abrazarte a otros, puedes compartir con otros, ¿no? Esto me parecía importante. En el libro se habla del concierto de Belle Sebastian, de ese concierto que se dio en Madrid.
la protagonista dice, no recuerda, bueno, la narradora habla de una de las protagonistas cuando se refiere al concierto y dice, no recuerda el concierto, se da cuenta ahora, casi con 40 años, de que recuerda menos cosas de las que pensaba que recordaba. Mm. Quiero entender que tú sí que fuiste al concierto de Belle Sí, Sebastian. sí, sí. Bueno, me gustaría hablar de eso, de esa metaficción y de por qué quisiste meter el concierto de Belle Sebastian, lo que significaba, lo que significa. También me parece un toque poético precioso en el libro y también en lo trágico y duro que fue ese día, que de repente el concierto de Belle Sebastian pudiese llevarse a cabo el 11M. Mm. Creo que ahí es donde más o sea, donde más he conectado con una nostalgia real mía, ¿no? Quizá de ese momento, que era, es verdad, yo era muy fan de Belle Sebastian. Al contrario de la protagonista, no me avergonzaba de ello, o sea, sí que era abiertamente fan de Belle Sebastian. O sea, estuve de au pair en Escocia y fui a Glasgow y estuve en la iglesia donde él cantaba, o sea, me refiero a una fan declarada, ¿no? Sí, entonces, pero es cierto que no recuerdo casi el concierto, ¿no? Porque fue muy fuerte aquel día y entonces estábamos como muy desubicados. No fui sola, o sea, la protagonista va sola, yo no fui sola. Pero sí recuerdo ese desubique, ese no comprender y ese no estar en el concierto del todo, ¿no? Que ella también vive. Esto aquí sí que fue fuerte porque pregunté directamente en redes sociales y entonces esto es muy bonito, que es el tema de, yo en aquel momento estaba, o sea, que fui acompañada, pero o sea, estaba sola en la ciudad. Yo iba a un concierto y no me encontraba con nadie que conociese porque es que llevaba un año en la ciudad, ¿no? Y entonces cuando pregunté en redes sociales, de pronto me di cuenta de que más o menos estaba reuniendo al grupo de gente que había estado en el concierto, ¿no? Y era gente que ahora sí que conozco, es como, tú también estuviste. Entonces es este tema de la sensación de no pertenencia. Yo en aquel momento no pertenecía a la ciudad y ahora totalmente. O sea, muchísima de la gente, si ahora ese concierto se repitiese con la gente que estuvo allí, llegaría al concierto y estaría saludando a gente todo el rato. Amigos y amigas, claro. Claro. Entonces pensé, claro, qué fuerte esto, ¿no? Estamos como grupo de antiguos alumnos. Y bueno, pues casi para mí era como esto sí que es como una cosa más personal, como un homenaje, y también el título del libro hace referencia a esta canción que era mi canción favorita de Belle Sebastian. O sea, esta sí que es la parte más autobiográfica en el sentido de que a mí me encantaban y esa canción sigue siendo de mis canciones favoritas. Ya no escucho mucho a Belle Sebastian, los escuché mucho escribiendo el libro, me volví a escucharlos. Yo es que los he vuelto a escuchar después de leerte claro. el libro y preparar la entrevista. Sí. Sí, y sí que es verdad que durante la pandemia hice meditaciones con Stuart Murdoch, en plan, porque él hace meditaciones guiadas, ¿no? Esto es cierto. Lo descubrí a raíz del libro, o sea, yo a Belle Sebastian ya no lo sigo, si viniese en un concierto a Iowa, iría de cabeza porque nadie viene a Iowa, es un concierto, esto es como un pueblo en el Midwest americano, entonces iría, pero a Madrid, por ejemplo, creo que no iría a un concierto ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una reconexión con Belle Sebastian escribiendo el libro y bueno, me alegra como haberlos podido integrar ahí dentro. En la novela tratas temas como la amistad, la enfermedad mental, de la que ya hemos estado hablando, los deseos, el amor, la memoria y la imaginación. Y me gustaría hablar de esos dos últimos conceptos, memoria, imaginación, recordar e inventar, y cómo ambas están relacionadas desde el presente o desde el presente del que hablas en tu libro. Tampoco quiero hablar mucho, no sé qué límite ponerme para no desvelar mucho de la historia, aunque bueno, el libro ya se publicó hace un año, pero bueno. Me gusta mucho, o sea, sobre todo lo de imaginación, o sea, ya has mencionado este tema de la amiga imaginaria, que esto es importante también, ¿no? O sea, sí que hubo un momento en el que me interesaba mucho que se mostrase esta proyección que hacen las amigas la una en la otra, ¿no? Las dos están buscando otra amiga que no es esa, ¿no? O sea, tienen a una amiga a su lado, pero tienen una idealización de la amistad, buscan algo más, ¿no? Buscan un grupo al que pertenecer. Entonces sí que creo que las dos imaginan otra vida, imaginan a otra amiga, ¿no? Y en el caso de pues, una de ellas, incluso juega, ¿no? De esta forma absolutamente como inmoral y malvada a convertir a esta amiga que sí que existe en una amiga que ella imagina, ¿no? Y la amiga que ella desea tener. Esto era complicado, o sea, hubo un momento, o sea, bueno, yo tenía claro desde el principio, que esto no te lo he dicho, que yo quería hacer una historia de terror psicológico. Entonces sí que
Esto fue duro porque hubo un momento en el que, claro, ya veía que me estaba metiendo en un terreno muy oscuro, pero dije, venga, hay que seguir adelante, ¿no? Esto es una historia de terror psicológico, o sea, esto es un mujer blanca soltera busca algo raro, ¿sabes? Estas películas que a mí pues que sí que me han gustado mucho, así de más adolescente, que me parecían como muy interesante este juego de alguien que va perdiendo la cabeza, en este caso las dos la van perdiendo, ¿no? Y me interesaba mucho el tema de la falta de moral de determinado. O sea, ahora creo que somos todos más conscientes de nuestros actos, nos detenemos más a pensar en qué está bien y qué está mal, de alguna manera somos animales éticos y en la adolescencia éramos más animales, ¿no? Y sí que recuerdo cosas, o sea, recuerdo como en mi grupo de amigos como cosas muy jodidas que pasaban, ¿no? Y que, bueno, como no sabíamos cómo guiarnos por la moral, o sea, no sabíamos qué estaba bien y qué estaba mal, ahora creo que los límites están más claros. Yo recuerdo cosas bastante terribles, ¿no? O sea, tengo recuerdos como del pasado, de estas cosas que a la luz de la moral actual que tienes, ¿no? Que has ido adquiriendo, que te has ido dando cuenta poco a poco, dices, Dios mío, esto sucedió, ¿sabes? Y dices, esto es terrible, ¿no? ¿Qué más cosas terribles habrán sucedido a mi alrededor sin que yo me haya dado cuenta? Esto me parece importante, ¿no? Sobre todo en estos últimos años que ha habido una toma de conciencia en la moral en general y feminista en particular, de pronto pensar en ciertas cosas que sabes que pasaron en tu entorno, ¿no? Y que en ese momento como que no las interpretaste así o las pasaste por alto porque ibas viviendo a toda velocidad, ¿no? Y pensar, hostia, a esta persona le pasó esto. Bueno, y no teníamos esa conciencia tampoco, claro. Claro, entonces, pero como que escribiendo este libro, como que de repente recordaba cosas de alguna gente y tal, y me impresionaba muchísimo pensar, Dios mío, ¿no? Cuántos horrores han sucedido a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta. Y ahora, de pronto, nos damos cuenta. Bueno, hablábamos de la moral ahora y me gusta mucho la última parte del libro en la que una de las protagonistas trabaja como productora de televisión y recibe el encargo de rodar un documental sobre el 11M. Me gustaría hablar de esto, de cómo al cabo de los años, incluso el 11M, el peor atentado terrorista que ha sufrido España, ¿no? Hasta el de Barcelona, por decirlo así, se volvió objeto de la cultura pop, ¿no? De hacer unos documentales, vamos, el Sálvame Deluxe todavía es algo puro y casto, y me gustaría hablar de esto. Sí, bueno, aquí, o sea, yo nunca he hecho un documental sobre el 11M, ni nada similar, pero sí que he trabajado en televisión y he visto el tratamiento, o sea, y me he visto absolutamente metida, yo era redactora de televisión y guionista, entonces hubo un momento, yo recuerdo grabar mucho eso, entrevistas a gente, ¿no? Entrevistas a gente sobre momentos concretos o que contasen algo de su vida. En general yo hacía programas de televisión, entonces, bueno, era diferente, pero había una parte como de reality en la que tenías que dirigir a la gente normal, que no eran actores, los tenías que dirigir como si fuesen actores. Entonces llega un momento en el que tú estás metido absolutamente en la producción y tu trabajo te obliga a detener a alguien que está llorando de verdad, ¿no? Y decirle, no, puedes llorar, es que no se entiende lo que dices, cálmate, sigue llorando, pero dilo de forma que se entienda. O sea, yo, claro, pero esto es muy... Yo dejé la televisión porque obviamente no era lo mío, pero en el mundo de la televisión, en determinados, para la creación de determinados productos, se hace esto, ¿no? O sea, diriges a personas como si fuesen actores. Entonces me parecía interesante integrar esto y hablar del tratamiento mediático de acontecimientos terribles como el 11M, ¿no? Como yo en televisión he oído cosas de este tipo, ¿no? En plan, cuando ella oye en el trabajo, oye, lo del 11M nos está quedando de puta madre, ¿no? La gente le pega unos tierrones ahí en el trabajo, tío, estamos triunfando, se les va a poner durísima con lo del 11M. O sea, yo he oído cosas similares en un tratamiento no de acontecimientos históricos, porque yo en general no trabajaba en eso, pero sí un tratamiento de los sentimientos de las personas y las vidas de las personas como si fuesen un espectáculo. Y es algo que yo no llevaba bien en la televisión y que me rechinaba un poco y lo quise trasladar ahí. Sí que tuve un amigo que trabajó en el 11M viendo las imágenes, trabajó en esos días viendo las imágenes y seleccionando las imágenes del propio atentado, o sea, de gente muriendo y del horror, ¿no? Y que se le quedó como muy grabado, entonces me contó esto cuando yo estaba escribiendo el libro y
y lo integré en la protagonista en este momento de años después. Ella tiene que volver a ver estas imágenes y tiene que seleccionar según unos criterios absolutamente terribles, que son los criterios de la televisión, que son el morbo, ¿no? El morbo, pero no pasarse, el ser inmoral, pero sin que parezca que estás siendo inmoral, disimulándolo, ¿no? Que estos son criterios que están a la orden del día en el tratamiento mediático de todo lo que vemos actualmente, que es espantoso. Al comienzo de la charla hablábamos de lo que significa llegar a la ciudad, de los primeros años de esa vida adulta, y me gustaría terminar hablando de cómo hay personas que no, porque de esto se habla en el libro, ¿no? De cómo hay personas que llegaron a la ciudad para estudiar, para intentar ser adultos o bueno, pero esas personas, como tú has comentado, sus padres se las llevaron de los colegios mayores, de las residencias, volvieron a sus pueblos y quedaron enclaustradas en sus habitaciones de adolescentes, pero continuaron con esa vida adulta imaginaria que ellas y ellos crearon en ese Madrid, en ese Barcelona, en esa Valencia, pero de vuelta en sus pueblos. Sí, bueno, a ver, yo quiero aclarar primero que no me, o sea, no me parece mal, o sea, me refiero, para mí el triunfo del gran sueño del joven, la joven español no es necesariamente quedarte en la capital, o sea, No, es una cosa que me parece completamente absurda, ¿no? Y que sí que era una idea que teníamos muy metida, o sea, tenías que resistir como fuese, y creo que eso ha causado mucho daño. A mí me lo causó, ¿no? Hubo un momento que dije, igual no habría estado mal volver a Tenerife, ¿no? O sea, porque sí, bueno, pues al final, en mi caso, las cosas han ido bien, pero el precio a pagar en algunos momentos es muy, muy duro, ¿no? O sea, una precariedad muy grande en un momento de la vida, una explotación muy grande, ¿no? Y un aguantar como sea, porque volver a tu lugar de origen es claudicar. Y esto es una idea que creo que ha hecho mucho daño. Entonces, para mí sí que tiene total sentido y me parece como muy razonable en muchos momentos y sobre todo en momentos como este, obviamente, el volver a tu lugar de origen. Y también tengo una idea, o sea, cuando la gente, por ejemplo, habla de gentrificación en las ciudades, yo digo, bueno, es que yo soy un agente gentrificador en Madrid. La gente, no, esos son los Airbnbs y las grandes empresas. Yo digo, no, nosotros somos agentes gentrificadores. O sea, nosotros hemos traído esto a esta ciudad. Si no, ¿por qué tú no te quedaste en Cuenca y yo no me quedé en Tenerife? ¿No? Y la gente se resiste mucho a esta idea, pero nosotros somos agentes gentrificadores de las capitales. O sea, en principio todos deberíamos habernos quedado en nuestro lugar de origen. Obviamente, fuimos a las capitales llevados por una idea de triunfo profesional, de que en nuestros lugares de origen no podíamos encontrar un lugar profesional, pero también hay mucho de bla, 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 ¿no? De la idea del éxito y todo esto que creo que ha sido un veneno muy, muy peligroso, ¿no? Y que tampoco creo que sea muy razonable. Sí que para mí sí que había un cierto homenaje a, bueno, pues algunos amigos míos, ¿no? Que sí que volvieron a casa, que sí que volvieron a casa de sus padres y sí que había como en estos casos, o sea, pues con problemas pues, psicológicos derivados de toda esta situación y bueno, por otras cosas de la vida, como de esta gente como un poco atrapada en su lugar de origen y atrapada en casa de los padres, que bueno, no sé, que es una situación que me parece literariamente muy interesante. O sea, me parece muy, muy curiosa la vuelta, ¿no? Y el peligro de la vuelta, y que también siento que es algo que me podría haber pasado a mí perfectamente, ¿no? Y que menos mal no sucedió, pero podría haber sido yo, ¿sabes? Como que sí. No siento que eso esté tan lejano a mí, ¿no? Aunque nunca haya llegado a volver a casa de mis padres, pero sí que hubo momentos que decía, ¿pero qué hago trabajando aquí? ¿O qué hago? ¿Me estoy dejando la salud mental en este lugar? Y de pronto dices, bueno, ¿y por qué no me vuelvo a esta isla maravillosa de la que pertenezco y por qué estoy en esta ciudad que de pronto me parece tan horrible, tan hostil y tan fea? El precio a pagar, ¿no? Con respecto a la salud mental. Debo decir que yo amo Madrid y ya no me parece un lugar hostil. De hecho, en Madrid me parece como un pueblo grande, maravilloso y tal, pero hasta que se ha convertido en eso, el camino es muy duro, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que haya habido esa deserción de alguna manera, porque que tenía que haberla, ¿no? Bueno, aquí yo vivo en Londres y aquí pasa también eso, ¿no? Mucha gente se vuelve a España porque, bueno, pues porque Londres te puede
quemar. Bueno, es inmenso y con esa inmensidad, la inmensidad también puede dar miedo. Absolutamente, sí, sí. Sabina, me gustaría preguntarte qué estás escribiendo en la actualidad. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Qué vas a publicar, editar? ¿Cómo fue la experiencia de editar el libro de Andrea Abreu, Panza de Burro? Que fue un exitazo en España y ahora está ya a punto de ser exitazo internacional también, porque ya está traducido al inglés. Bueno, ya lo es, ya lo es. Sí. Sí, ha salido ya en muchos países de Latinoamérica con diferentes editoriales y ya está siendo un bombazo también en Latinoamérica, la verdad que es maravilloso. Y bueno, ya se ha traducido a más de 6 idiomas, quizá ya a 8 idiomas. No me acuerdo porque de verdad estoy perdiendo la cuenta con todas las cosas que van pasando en Panza de Burro. Es como, firmamos cosas como, venga. Pero sí, está siendo maravilloso, la verdad. En general a mí editar me encanta. De hecho, me gusta más que escribir. Escribiendo sufro mucho y en cambio editando yo estoy más en mi salsa. O sea, como que me siento, o sea, escribir obviamente es como, podría decir que es más importante para mí, pero sufro, tengo unas inseguridades que con respecto a la edición, ¿no? Yo en la edición me siento como muy relajada y cómoda y me encanta trabajar sobre textos, sobre todo si son buenos. Y ahora mismo bueno, no puedo hablar de ninguna de las dos cosas por cuestiones de contratos y tal, ¿vale? Pero sí que estoy escribiendo una novela y sí que estoy editando otras cosas. Bueno, estoy editando varios libros al mismo tiempo y estoy muy ilusionada, la verdad. O sea, para mí la edición es algo increíble y como que me da la sensación de que no se sabe lo que es la edición, ¿no? Como que la gente me dice, ¡ay, qué bonito que presentas el libro de Andrea y del prólogo! Y es como, no, o sea, hemos trabajado sobre este texto sin parar, me lo sé de memoria, ¿no? Sí, no es escoger un autor o una autora y ya está. No es escoger y decir, venga, es trabajar sobre ese texto durante pues, un año y medio, ¿no? En el caso además de Panza de Burro, el libro se fue construyendo. O sea, Andrea era alumna mía en uno de mis talleres de Fuente Taja y entonces en un momento dado Barret me propuso ser editora por un libro, es decir, ocuparme yo por completo de la edición de ese libro, o sea, escoger a alguien y ocuparme de la edición de ese libro. Y Andrea en realidad, bueno, yo solo había leído cuentos separados que ella había traído a clase, creo que un texto o dos textos en concreto, que además pertenecían como a proyectos diferentes. Entonces yo le dije a Andrea, esto no podría ir junto, esto no podría ser una novela, y ella me dijo, sí, tengo como una idea, ¿no? De una novela, que en aquel momento se llamaba Mejores Amigas, creo, y me dijo, pero todavía no, o sea, tengo como cosas, pero... Y le dije, pues venga, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Yo sí que tenía la idea, o sea, yo eso me he criado en Tenerife, mi madre es canaria, bueno, yo soy canaria porque he vivido de los 4 a los 18 allí y vuelvo todos los veranos y tengo mucha conexión además con Tenerife. Y entonces a mí me parecía que había un vacío ahí, en el sentido de que yo no sentía que hubiese... O sea, yo siempre he sentido, desde ese momento que yo llegué a vivir a Madrid, ese momento con los 18 años, de que la gente no tenía ni idea de lo que son las Islas Canarias, ¿no? De que hay esta idea de turismo y que, bueno, que no les parecía un sitio especialmente rico, ¿no? Y que siempre que venían o sea, rico en contenido, en literatura, y cuando venían amigos a Tenerife y yo los llevaba, ¿no? Por todos los lugares de la isla y les contaba historias, enseguida me daba cuenta, ¿no? Y sentía que era un lugar profundamente literario, tanto en el habla como en las historias, la naturaleza, la gente, ¿no? Y pensaba, esto tiene que salir de alguna manera, ¿no? Yo tengo que conseguir como mostrarlo un poco al mundo. Y en ese sentido, pues Panza de Burro ha sido un triunfo absoluto porque de pronto creo que hay como, bueno, como que el mosaico de lo que son las islas o de lo que pueden ser, pues como que se va rellenando para la gente y que la gente va teniendo una idea. Entonces sí que mi interés como editora es sobre todo intentar tirar por ahí, ¿no? O sea, sí que voy a editar a más autoras canarias y también autoras no canarias, pero sí que me interesa un poco lo periférico, ¿no? Las visiones en general, que no es como lo más sencillo, ¿no? Sino ir a tirar un poco a islas, ¿no? Bueno, de hecho mi primera idea como editora era solo sacar manuscritos de personas que viviesen en islas. Esto es muy difícil y hubo un momento que dije, bueno, Sabina, no te vuelvas loca porque te estás poniendo pero como unos límites. Inicial está muy bien, claro. Pero el planteamiento inicial era ese. Ahora no, ahora he ampliado un poco la colección y ya se irá. Cuando puedan decirlo, pues lo diré y todo eso. ¿Puedes preguntar es con qué editorial es? O...
No, no lo puedo Vale, decir. vale. Es que no se puede. Vale, sí, sí, sí. Pero No pasa nada, sí, no pasa nada, no pasa nada. sí, Vale. sí. Bueno, muchas gracias, Sabina. La verdad que ha sido Nada, un placer gracias a hablar ti. de Soñó con la chica que robaba un caballo, que os recomiendo que os lo leáis. Y muchas gracias por inaugurar este nuevo ciclo de charlas Romacero Talks, episodios nacionales. En los futuros hablaremos de otros episodios nacionales contemporáneos, que de eso va este ciclo de charlas. Y bueno, ojalá conocernos en persona pronto, Sí, en Madrid o en Londres. si Y pasas por Madrid avisa que bueno, voy tengo en habitación de mayo para la feria invitados. del libro, eso sí. Ah, pues bueno, yo todavía no estaré, volvemos el 20 de junio, pero bueno, Vale, estaré ya a partir de entonces estaré por allí. vale, pues muchas gracias. Y Nada, gracias a ti. a Manuel de Lengua de Trapo, a los institutos Cervantes de Manchester, Leeds y Londres por su apoyo, a todo el equipo que está trabajando en esos centros y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego. Genial. Venga, chao.